Bueno, vamos a ver en este video representante de la clase de congruencia de una clase de congruencia. Entonces, llamaremos representante de la clase de congruencia C alfa al ángulo positivo o nulo menor que un giro y congruente con alfa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos la clase del 390 grados, ¿sí? Ese 390 grados no es un ángulo positivo, ¿sí? Pero no es menor que un giro. ¿Cuál es el ángulo congruente con 390 grados, positivo menor que un giro? El ángulo de 30 grados. Entonces vamos a decir que el ángulo de 30 grados es el representante de la clase de 390 grados. Tomemos estos ejemplos, ¿sí? La clase de 37 cuartos de pi y la clase de menos 2275 grados. Y hallemos su representante de la clase. Entonces, si tenemos que marcar 37 cuartos de pi, vamos a tener que empezar a sumar giros y sumar giros y sumar giros hasta llegar a donde quede el ángulo. Lo que nos sirve, o para que nos sirve el representante de la clase, es directamente darnos en el círculo, en el primer círculo, medido en sentido positivo, dónde queda el ángulo con el cual estamos trabajando. En este caso, 37 cuartos de pi. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el representante de la clase? Vamos a hacer la división, ¿sí? 37 cuartos de pi. Hay dos maneras de hacerlo, vamos a hacerlo de las dos maneras. 37 cuartos de pi lo vamos a dividir por 2pi, ¿sí? Que es dividirlo por un giro. Si bien estamos haciendo división entre números reales, vamos a usar de manera análoga a lo que se hace con números enteros porque nos interesa el resto de esta división por 2pi. Entonces, haciendo la división, tenemos 4 por 2pi son 8pi. Y cuando hacemos la resta nos da 5 cuartos de pi. Entonces, 5 cuartos de pi es más chico que 2pi, así que no se puede seguir dividiendo. Este resto que está acá, 5 cuartos de pi, va a ser el representante, ¿sí? El representante de la clase de congruencia de 37 cuartos de pi. Si queremos representarlo gráficamente, tenemos que 5 cuartos de pi va a estar, es medido siempre en el sentido positivo, ¿sí? Porque es un ángulo positivo, y es menor que un giro. Tenemos hasta acá 4 cuartos de pi, le sumamos un cuarto más, y tenemos 5 cuartos de pi. Y ese es el representante de la clase de 37 cuartos de pi. 5 cuartos de pi va a ser congruente con 37 cuartos de pi, así que la clase de 37 cuartos de pi es lo mismo que la clase de 5 cuartos de pi, ¿sí? Donde acá no estaba definida con el representante, y acá sí está definida la clase con el representante de la clase, 5 cuartos de pi. La otra manera de hallarlos es usando directamente la definición, ¿sí? Como tenemos el ángulo 37 cuartos de pi, lo que queremos hacer es restarle giros hasta obtener un ángulo que sea positivo y menor que un giro. Entonces a 37 cuartos de pi le vamos a restar un múltiplo entero de giros, ¿sí? K por 2pi, donde K es un número entero. Y queremos que este resultado, ¿sí? Se mantenga entre 0, ¿sí? Porque tiene que ser positivo o nulo, que sea mayor que 0 y que sea menor que un giro, que sea menor que 2pi. Y lo siguiente es resolver esta inecuación hasta hallar un posible valor entero de K. Entonces resolvemos, tenemos menos 37 cuartos de pi pasa restando, menos K por 2pi, menor que 2pi menos 37 cuartos son menos 29 cuartos de pi. Ahora pasa el menos 2pi dividiendo. Como pasa un número negativo dividiendo, se invierte el sentido de desigualdad. Y nos queda menos 37 cuartos de pi dividido menos 2pi son 37 octavos. Y menos 29 cuartos de pi dividido menos 2pi son 29 octavos. Aproximadamente, exactamente estos números son 4,625 y 3,625. Entonces, como K tiene que ser un número entero, el único posible valor entero de K entre 3,625 y 4,265 es K igual a 4. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Volvemos al centro de la desigualdad y tenemos 37 cuartos de pi menos 4 por 2pi, y esto nos va a dar directamente el valor del representante, ¿sí? Lo que usé fue usar esta parte de la desigualdad con K igual a 4, que fue el valor que obtuvimos. Porque K tenía que ser un número entero entre estos dos valores. Entonces 37 cuartos de pi menos 4 por 2pi nos va a dar 5 cuartos de pi, que es el representante que habíamos tenido
de esta manera haciendo la división similar a lo que se hace con números enteros, ¿sí? Sin embargo es una división entre números reales. Vamos con el siguiente ejemplo, tenemos la clase de menos 2275 grados. Vamos a hacerlo en el primer ejemplo, ¿sí? Del primer método, que es con la división. Para hacerlo con la división hay que tener cuidado porque quizás a veces cuando dividimos números negativos hay problemas con el resto, ¿sí? Así que vamos a obtener primero, para usar el método de la división, un ángulo congruente con este que sea positivo. Para eso le sumamos una cantidad de giros para la cual estemos seguros de que este ángulo más esa cantidad de giros sea un número positivo. Por ejemplo, si a menos 2275 grados le sumamos 10 giros, 10 por 360, ¿sí? Como le estoy sumando giros, el resultado va a ser un ángulo congruente con menos 2275. Y como va a ser un ángulo congruente, nos va a servir de la misma forma que sirve este para poder hallar el representante de la clase. Entonces, le sumamos una cantidad de giros tal que el congruente sea un ángulo positivo. En este caso, sumando 10 giros que son 3600 grados. Hacemos esta cuenta y nos da 1325 grados. Y ahora, como este número es positivo, ahora sí aplicamos el método de hacer la división. 1325 grados dividido 360 grados. Y esto hay que hacerlo si el ángulo que tenemos es negativo, ¿sí? Repito, porque a veces hay problemas con el resto si estamos dividiendo si estamos dividiendo en general números negativos. Entonces, 1325 grados dividido 360, hacemos la división, esto es 3. 1080 grados, hacemos la diferencia y nos quedan 245 grados. Bien, entonces seguimos. Ya tenemos acá el representante de la clase de congruencia, ¿sí? 245 grados. Si lo queremos marcar, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos 180 grados, ¿sí? Y un par de grados más, ¿sí? Aproximadamente este es el ángulo de 245 grados, que es un ángulo positivo y menor que un giro, como debe ser para un representante de la clase. De la otra manera, como es un ángulo negativo, ¿sí? Vamos a, en lugar de restarle giros, sumarle giros, ¿sí? A menos 2275 grados le queremos sumar un múltiplo entero de giros, ¿sí? K por 360. Queremos que esto sea menor que un giro y que sea positivo o nulo. Y ahora hay que resolver esta inecuación para acá, ¿sí? Pasamos el 2275 sumando a ambos lados. Tenemos acá 360 más 2265 son 2665. Pasamos 360 dividiendo, tenemos 2265 sobre 360. Sí, los grados hexasimales se van, pues estamos dividiendo las mismas unidades. De este lado queda lo mismo, 2635 dividido 360. Las unidades se nos van. Entonces, 2265 sobre 360 es aproximadamente 6,319. Y 2635 sobre 360 es aproximadamente 7,319. Como acá tiene que ser un número entero, el único número entero entre estos dos números es k igual a 7. Y ya que obtuvimos el valor de k, ahora reemplazamos, al igual que hicimos antes, en esta parte central. Si tenemos menos 2265 grados más 7 por 360 grados, hacemos esta cuenta y tenemos que el representante de la clase es 245 grados. De la misma manera en la cual lo tuvimos con la parte de la división, ¿sí? Con el método de la división. Entonces, ¿qué es el representante de la clase? El representante de la clase de congruencia de una clase es un ángulo congruente con cualquier ángulo que esté en esa clase, pero que es positivo o nulo, puede ser nulo, y menor que un giro. Bien, con esta parte terminamos la parte de representante de la clase de congruencia.